Santiago capítulo 5. Versículo 13. Ahí quedamos. Entonces, voy a pedirle a Luis Fernando que nos lea Santiago 5:13, por favor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Bien, generalmente en las epístolas, al final viene lo que se llaman las instrucciones. Instrucciones son los mandamientos o las direcciones que el Espíritu Santo nos quiere dar a través de los apóstoles, a través de la palabra de Dios inspirada. Así que generalmente usted va al final de las epístolas y ahí usted ve mandamiento tras mandamiento, ¿verdad? Y los mandamientos de Dios no son gravosos. Recordemos que no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo, y la ley de Cristo es la ley de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la muerte de la ley y de la muerte y de la ley nos ha librado de la ley y de la muerte y del pecado. Entonces, la ley de Cristo es la gracia de Dios, y que los mandatos que Dios hoy día nos da el poder para que nosotros los practiquemos. No solo son cosas que pide y que espera que nosotros hagamos, pero Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es, tenemos que recordar, y cada vez que vemos instrucciones en la Biblia, en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, bien aplicadas a nosotros, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, para nuestra doctrina, las escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, cada vez que hay un mandato, recuerde, Dios le está dando el poder, nos está dando el poder para ponerlo en práctica. Aquí sale el tema de la oración. Eso es uno de los temas que toca Santiago en su libro. Y acabamos de leer dos instrucciones. ¿Cuáles son esas dos instrucciones? Haga oración y cante alabanzas. Exactamente. ¿Cuándo hay que hacer oración? Según Santiago 5:13. Si hay aflicción. Si hay aflicción, exactamente. Doña Rosy, ¿iba a decir algo? Sí, bueno, yo dije que todo el tiempo debe de hacer oración, y más cuando uno se siente afligido. Es correcto. Y es verdad también que no está en este versículo, es verdad también, pero la Biblia dice orando en todo tiempo, y eso significa en toda estación, ya sea en invierno, en verano, en otoño, en primavera. Orad sin cesar. Esos son los mandatos que hay sobre la oración. Aquí en Santiago 5:13 específicamente nos dice que oremos cuando nos sentimos afligidos. Si la Biblia dice que estamos afligidos, si usted está afligido, entonces aquí Dios le está dando un remedio, le está dando una medicina. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Según el versículo Santiago 5:13. Haga oración. Haga oración. Exactamente. Entonces, cuando nosotros estamos afligidos, le contamos a Dios aquello que nos aflige. De esta forma sacamos esa aflicción, la ponemos en las manos de Dios, y Él promete que Él cuida de nosotros. ¿Cuándo es que hay que cantar alabanza? Según Santiago 5:13. Cuando estamos alegres. Cuando estamos alegres. Muy bien. Entonces quisiera escuchar comentarios sobre estas dos instrucciones, que ya sea preguntas o ya sea LPVs, o sea, lecciones para la vida que usted ha tenido, quizás con alabanza o con oración. Entonces, será una bendición que ustedes me ayuden para que compartamos y también todos aprendamos.
Todos yo creo que hemos experimentado en algún momento aflicción y cómo Dios nos ha sacado por medio de la oración. Entonces, una forma en que usted se sienta tranquilo y se sienta que compartir esto va a ser de bendición, nos gustaría que nos compartiera tal vez un momento de esos en que usted se sentía afligido y por orar, después de orar, ya usted sintió alivio. Con A ver, esos ajá, coritos que le mandé ahora así, al chat de la iglesia, vieras que me gustó porque me recordó tanto cuando uno acepta a Cristo, de ese primer amor, amén, que uno era como más sensible que ahora. sí, Me refiero a muchas cosas. Es cierto que uno crece y usted va conociendo más de la Biblia ujú, y todo eso se queda ahí, pero hay momentos que uno, no sé por qué, me acuerdo de los primeros momentos y también había mucha cosa muy bonita en esos días, que uno ajá, tal vez ahora lo pasa por alto por la condición que uno tiene, ya uno sabe que es hijo de Dios y todo eso, ajá, pero también me gusta mucho experimentar o recordar cosas del principio de la vida cristiana y al final termina uno animándose, porque yo decía, qué lindo, porque cuando en Atillo ya yo era parte de los obreros y tenía que llegar todos los domingos a la reunión de las 5. ajá, de la mañana, Yo me acuerdo, de la mañana, no, pero a las 5 de la de tarde, la la reunión tarde de los también, domingos, sí. ok, sí, sí, Yo me acuerdo que yo me iba caminando desde San Sebastián hasta Atillo 2, y yo me iba imaginando, o sea, no, me acuerdo que iba tan concentrado en las cosas de Dios que no tenía ni tiempo de ver lo de alrededor. O sea, era muy lindo, era como una, tal vez como uno cuando es un bebé, un niño espiritual, ujú, que usted no ha madurado en ciertas cosas, ahora es mejor, sí, estoy de acuerdo, pero también tiene mucha, ser niño es bonito también porque uno no está tan agobiado con tantas cosas, sino que está uno como más libre en ese momento. No conocía pormenores de la doctrina o, y era lindo, no sé. Entonces cuando dijo aquí este señor Santiago que cante alabanzas si está alegre, había una alegría ahí muy linda que de vez en cuando experimento, pero amén, que quedó muy marcado, digamos, en los primeros días, meses de ser cristiano. Y me ayudaron mucho en Atillo 2, en la iglesia de Atillo 2, a comprender eso. Es cierto, me faltó mucha Biblia en esa época, pero también experimenté muchas cosas muy bonitas. amén. Sí, es como les comenté creo que en el chat de estudios, que esos coritos y esos signos me recordó ese tiempo y fue que era un avivamiento y nosotros Sí, no lo sabíamos, nosotros lo vivimos y no sabíamos que estaba en un avivamiento hasta que ya no hay ese avivamiento, ya uno se da cuenta, mira, es que de verdad era algo, era otra cosa, sinceramente, era un entusiasmo por la Biblia, por la oración, por congregarse, por cantar, por servir. De verdad era algo, un despertar. Lindísimo, lindísimo. Aquí vemos en estos versículos 13, 5:13 de Santiago, que Santiago nos está diciendo, porque generalmente o uno está triste o está alegre. Entonces, en otras palabras, lo que estamos viendo aquí es que ya sea que usted esté triste o esté alegre, dependa de Dios. ¿Ve? Si está triste, ore. Si está afligido, ore. Si está alegre, cante alabanzas. O sea, siempre diríjase a Dios. Por tristeza o por felicidad, siempre diríjase a Dios. Qué linda enseñanza, amén. 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 Dice doña Laura, claro, Ajá, dice, cuando damos, cuando oramos, cuando oramos, ajá. uno toma fuerza y también cuando más me siento triste, dice, la música llena mi alma, la música cristiana, ya que algunas canciones es una eh, oración para Dios. Correctísimo, correctísimo. Usted sabe, hay un libro que se llama, un poco viejo, pero
muy bueno que se llama Cómo vencer la depresión de Tim LaHaye. Y en ese libro, una de las recomendaciones que da para que uno pueda vencer la depresión, que no es la recomendación más importante, pero sí es una recomendación y es buena, es si usted está deprimido, ponga música, música que le inspire, que le levante. Eso ayuda mucho, exactamente, sí. Amén. Yo me acuerdo que ha habido momentos en que tal vez tengo una situación que yo no le veo salida. Eh, yo les conté la otra vez que hace muchos años, como que estamos hablando de tal vez unos 22 años, no me acuerdo cuántos, pero yo le contaba a otro hermano de otro país que tenía una situación, una prueba. Y entonces, él me dijo, usted lo que tiene que hacer es orar. Y yo pensé dentro de mí, pero es que yo estoy orando por eso, ¿verdad? Y entonces, y él me siguió hablando y me dice, y hasta ayunar, me dice él, ¿verdad? Y dije yo, pero es que eso también lo estoy haciendo y lo he hecho. Entonces, eh, hay momentos en que uno ora, ayuna y parece que la situación no tiene solución. Son momentos muy duros y muy difíciles, ¿verdad? Y no es que uno no está ayunando o orando, no es eso, es que algo está permitiendo el Señor para bien de uno. Eso es algo que cuesta entender, pero así es. Entonces, cuando ha habido momentos como esos, yo voy y le cuento a Dios, le empiezo a decir, le digo sinceramente todo lo que siento. Cuando yo termino de orar, hermanos, aunque la situación no se haya solucionado, yo estoy solucionado. Me siento con paz y con gozo y con fortaleza. ¿Y qué es eso? Eso es la gracia de Dios. Eso es esa fortaleza que Dios da con el no a mi petición o con el espere a mi petición. Entonces, por eso Santiago dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? Bueno, quiero preguntarles, no me tienen que contestar, pero de aquí en Zoom o Facebook, ya sea que nos esté escuchando, nos va a escuchar, en el momento que usted esté afligido, bueno, aquí Santiago dice, ¿está alguno afligido? Entonces Dios le da una medicina a usted, ore. Eso es una medicina que Dios le está dando, una salida. ¿Está usted alegre? Entonces alabe a Dios, cante alabanzas. Vamos a seguir leyendo ahí Santiago 5:14. Voy a pedirle ahora a Walter que nos lo lea, por favor. Santiago 5:14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bien, si tomamos en cuenta los versículos que en Hechos y 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1, ancianos se refiere a pastores, ¿verdad? Eso lo vemos en Hechos capítulo 20. Vamos a ir otra vez ahí para que ustedes y yo lo confirmemos. Hechos 20:17. Luis Fernando, ¿nos lo puede leer, porfa? Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ok, ahí están los ancianos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los ancianos? Ahora vamos a leer el 28, hermano Walter. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Yo creo que se murió, si quiero lo leo yo. Sí, por favor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
Es correcto. Vea cómo Pablo está hablando con esos ancianos y les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Entonces, si dice que el Espíritu Santo los ha puesto sobre un rebaño, les está llamando pastores. Porque ¿quiénes son los que tienen rebaños? Los pastores. Y luego dice que los ha puesto por obispos. También el obispo es el pastor y es el anciano. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, también apacentar es dar de comer. Eso es lo que hace un pastor de ovejas. Les da de comer a las ovejas, las guía y les da de comer. Dicen que las ovejas no pueden vivir mucho tiempo en un solo terreno, porque si se dejan en un solo terreno, lo echan a perder para siempre. Entonces lo que los pastores hacen es que los tienen un tiempo en un terreno, luego los sacan y los llevan a otro terreno y así se van dando como un círculo, terreno tras terreno, hasta que llegan otra vez al primer terreno donde habían empezado. Y de esta forma la tierra puede recuperarse. Entonces eso es dirigir, eso es alimentar, ese es el trabajo de un pastor. Entonces aquí en este versículo y en otros más, nos muestra que el anciano, el obispo y el pastor es la misma persona. ¿Por qué anciano? ¿Por qué se le llama anciano? ¿Quién nos puede ayudar? Ser por ser maduro en la fe, ¿no? Es correcto. Puede tener 20 años, pero si es una persona madura en la fe, esa es una persona anciana. Muy bien. Obispo, ¿por qué se le llama obispo? ¿Alguien sabe por qué se le llama obispo? Son los que también administran, ¿no? Sí, sí, O son administran o... administradores de Dios, dice en Tito. Ujú, sí. Ujú. Obispo significa vigilante. Entonces, es el que vigila el rebaño, ¿verdad? Vigila de los lobos y está cuidando las ovejas, pero esa es la función del pastor como vigilante, ¿verdad? Hay cosas que otras personas no ven, el pastor sí las ve, o los pastores sí las ven, debería ser así. Me acuerdo que cuando yo estaba en una escuela enseñando a los alumnos, me parecía que hacían las cosas en cámara lenta. Y yo creo que no era la intención de ellos, pero yo veía cuando ellos iban a copiar o estaban copiando, pero parecía que lo hacían así como despacito, despacito, y los agarraba. Entonces yo me di cuenta, mira, estoy teniendo como el talento de poder detectar cosas más rápido de lo que ellos lo hacen. No siempre es así, pero esta es la idea del obispo. El obispo puede ver tal vez lobos que quieren entrar al rebaño. Dicen que los lobos, antes de morder a una oveja, le pasan la lengua. Entonces, y así son los lobos espirituales. Ellos elogian, adulan, pero luego meten los colmillos. Esa es la función del pastor como obispo, vigilante. Anciano, maduro en la fe, obispo, vigilante, y pastor. ¿Por qué pastor? Aunque aquí la palabra no aparece, pero por la función la vemos. Y la función es la que nos dice por qué pastor. A ver, ¿quién me puede responder esta pregunta? Hola. ¿Por qué según Hechos 20:28 se les llama pastor a los ancianos? Guían las ovejas. Guían las Guían ovejas. sus ovejas. Ajá, ¿y qué más? Sí, eso es una parte de ser pastor. ¿Y cuál es la otra parte? Muy importante. Doña Rosy tiene que quitarle el mute. Ajá, perdón. Alimenta a las ovejas. Es correcto, es correcto. Le guía a los terrenos para alimentarles. Alimenta a las ovejas. Entonces, por eso es que en Tito 3:1 dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea.
pero es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Bien, vemos que ahí en Timoteo, 1 Timoteo 3:1 o 3 del 1 al 7 creo que es, da los requisitos del pastor. Y en Tito 1 nos dice Pablo, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Dice Pablo a Tito, que pongas ancianos en cada ciudad y el que fuera irreprensible. Entonces, los mismos requisitos que se piden para los obispos en 1 Timoteo 3, usted lo puede comparar, son los mismos requisitos que se piden para el anciano en Tito capítulo 1. Todo eso es nada más para recordar que según la Biblia, el pastor, el anciano y el obispo es lo mismo. Nada más que el anciano habla de ser maduro en la fe, el obispo habla de vigilar las ovejas y como pastor es una persona que guía y alimenta. Hay denominaciones que tienen a un obispo a nivel nacional y él es el que manda o dirige a todos los pastores. Esa es la organización de esa denominación. Y de eso no voy a hablar, porque eso es cada quien, ¿verdad? Pero sí, en realidad, en la Biblia, anciano, obispo y pastor es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, por otro lado, aquí en Tito capítulo 5 nos dice que a quién hay que llamar si alguno está enfermo. A los ancianos de la iglesia. Exacto. Generalmente en el Nuevo Testamento habían ancianos, habían pastores. Generalmente no era uno solo. ¿Ok? Sí, yo creo que sí, seguramente dentro de ese equipo pastoral había un pastor que hoy día le llamamos principal. No significa que es más importante, sino que es como el líder de esos pastores de esa iglesia, ¿verdad? Y suena lógico, ¿verdad? Porque en realidad este es un equipo y debe tener un líder. Y esta es la idea que se aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces había un pastor principal ahí, el responsable. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Entonces hay un responsable, ¿verdad? Y aquí vemos que si alguno está enfermo, debería de llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué deberían de hacer los ancianos? Según Santiago 5:14. Orar por el enfermo. Es correcto. Orar por el enfermo. Muy bien. ¿Cómo lo hacían? Según ese versículo 14. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es correcto. Esa era una costumbre que los judíos tenían de ungir con aceite a los enfermos. Los discípulos también, cuando Jesús los mandaba a sanar, hacían eso. Algunos piensan que esto era aceite de oliva. Eh, Aunque lo hicieran físicamente, seguramente tenía una representación acerca del Espíritu Santo. ¿Qué más? También nos recuerda que Dios puede usar, eso es una aplicación, ¿verdad? Eh, que Dios puede usar las medicinas para sanar. De hecho, muchas veces las usa, ¿verdad? Y también tenemos que ver que no es el aceite el que va a sanar, ¿verdad? Porque dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahí es lo que va a sanar, es el nombre del Señor y no el aceite, no es un aceite mágico, ¿verdad? Ok, versículo 15. Antes de leer el versículo 15, hermano Walter, ¿cómo estamos en Facebook? ¿Hay alguna otra pregunta o algo más que alguien nos haya compartido? No, por el momento no. No, ok, No. perfecto. Una Sí, consulta. sí.
Hoy en día ese rito del aceite no se utiliza, ¿verdad? No, realmente no se usa. Ya no es Algunos necesario. pienso que no. Sí, me parece que era una costumbre más judía que los cristianos adoptaron en el primer siglo. Y lo veo más entre los judíos, porque de hecho Santiago, aunque es para la iglesia hoy día, es escrita principalmente para los israelitas, en primer lugar, ¿verdad? Por eso dice ahí Santiago 1, 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. O sea, los israelitas estaban dispersos en todo el mundo y Santiago aquí se está dirigiendo a ellos, está hablando sí a los israelitas cristianos, ¿verdad? O a los que se decían ser cristianos. Entonces parece como que era algo más de ellos, sí. Me imagino que hay gente que todavía lo hace. Sí. Versículo 15. ¿Quién leyó? Hermana Yancy iba a decir algo. Entonces, Walter nos lee el versículo 15. Sí, señor. Ok, vamos a ver qué quiere decirnos hermana Yancy. Hermana Yancy. ¿No? Ok, hermano Walter, nos lee el versículo 15, porfa. Sí, señor. Sí. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Nuevamente aquí vemos que no es el aceite el que sanaría a esa persona, sino según el versículo 15, ¿qué es lo que cuál sería el instrumento que Dios usa para sanarle? La oración. ¿Y cuál La, oración según ese versículo? la fe. De fe. Ah, La sí. Entonces, oración de fe. si es una oración de fe, oiga lo importante de aquí. ¿De dónde viene la fe? Por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es correcto. Así que tiene que venir eso de Dios. ¿Ok? Porque recordemos que Dios puede sanar al que quiera y puede resucitar hasta una persona que tenga 1000 años de muertos. Dios lo puede resucitar. De hecho, Cristo lo va a hacer cuando venga por segunda vez. Gente que tiene 2000 años de muerta, Jesús los va a resucitar, el cuerpo de ellos, ¿verdad? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gente que tenía 2000 años, 1000 años, que murieron en Cristo, el cuerpo de ellos, Jesús los va a resucitar. Ellos vienen con Jesús, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y entonces ellos vienen con Jesús y él va a resucitar el cuerpo de ellos. Y esto va a ser arrebatado primero, esos cuerpos resucitados, para juntarse con los espíritus y almas que vienen con Jesús. Y luego nosotros, los que quedamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Sabemos entonces que Dios puede resucitar al que Él quiere, cuando Él quiere, y sanar al que quiere y cuando quiere. Puede ser lo peor que tenga la persona. Puede ser una enfermedad que los doctores digan no se puede, pero si Dios quiere, Él lo hace. Pero también vemos en la Biblia que Dios no siempre quiere. Hay enfermedades que Dios los permite como una prueba, ¿como cuál? Háblenme de una prueba, de una enfermedad como prueba en la Biblia. La lepra. Ok, la lepra, pero, ok, pero ¿en qué persona, digamos? Lo que quiero es un ejemplo de una persona que estaba enferma por prueba. Ezequías. Job. Ok, El hermano. Job, ¿verdad? Ezequías, parece que era el tiempo para morir, al menos por ese momento. Entonces él ora y ¿qué hace Dios, Luis Fernando? Él regala tiempo. Le regala ¿cuánto tiempo? ¿Se recuerda? 15 15 años. años. 15 años, 15 exactamente. años. Yo estoy pidiendo eso porque tengo que esperar que Lucía crezca.
Ajá, sí, sí. Hay que llegar hasta, ojalá al 9º piso, ¿verdad? Sí, Que hasta que lleguemos. salga de la universidad. Sí, sí. Que Así lleguemos que al salado, me tienen que aguantar. el piso 100. Ajá. Sí, sí. Billy Graham llegó a los 100 años. Imagínate Ah, qué pero este tipo bendición. era Sí, caso. sí. Walter, a Entonces, ver, Job. ah, Walter perdón, dijo Job, ¿verdad? no entendí. Walter dijo Job. ¿Qué pasa con Job, Ah, sí, jefe? Job fue enfermo por prueba. Por Ujú. pruebas, ¿no? Por prueba, ¿verdad? No fue. Ahora, en Corintios había gente enferma, había gente que estaba débil, otros estaban enfermos y otros hasta perdieron la vida física, eran creyentes. Por eso dice que otros duermen. O sea, no es que perdieron la salvación, lo que perdieron fue la vida física por haber pecado, por haber celebrado indignamente la cena del Señor. Entonces, esto es otro caso. Entonces, hay gente que se enferma, que pierde las fuerzas y que pierde la salud y que inclusive pierde la vida física. ¿Por qué? Por pecado. Exacto. Y aquí hay algo que les voy a decir que cuesta mucho entender. Y recordemos que lo que nos cuesta entender, no nos concentremos en eso, porque hay gente que se concentra en lo que no entiende y lo que puede entender, para eso no saca tiempo y entonces lo que resulta es que pierde, en cierta forma pierde el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando hay algo que no entendemos, lo podemos apuntar, podemos orar, no afanarnos y en su tiempo el Señor, si es la voluntad de Él, nos va a aclarar eso. Por mientras concentremos en las cosas que entendemos. Sin embargo, es algo que está en la Biblia, cuesta entender y le voy a decir mi opinión al respecto. Oiga lo que dice la Biblia. Dice así, eh, si alguien peca, ore por él, si no ha cometido pecado de muerte. Pero si ha cometido pecado de muerte, yo no pido que se ore por él. Oiga, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Es un versículo, veámoslo ahí, está en 1 Juan 5. 1 Juan 5. Versículo 16. Hermano Luis Fernando, nos lo lee. 1 Juan 5, 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Ok, está difícil, ¿verdad? Está rudo eso, pero es otra situación. O sea, a lo que yo voy, hay gente que está enferma por pruebas, otros están enfermos por pecado, pero otros pueden hasta ya estar listos para perder la vida. Usted me dirá, pero ¿quién es el que ha cometido pecado de muerte? ¿Qué se refiere a eso? Bueno, realmente así con claridad no lo sabemos. Puedo darles algunas, ¿qué? Algunas ideas de lo que quizás posiblemente es, pero antes de hacer eso, vamos a ver si hay alguna petición que alguno tenga y le voy a pedir a Luis Fernando que nos dirija en oración. Walter, si hay alguien que tiene petición en Facebook, que nos diga para que Luis Fernando ore, porfa. Ahorita no tengo alguna, No tiene ninguna, ok. no. Aquí hay alguien que De tiene, una, ajá. de una de John que Johnny. Ok, vamos, hermana Yancy, escuchamos la de Walter y luego la suya. Sí, Walter. eh, sí, siempre por protección y salud para mi familia y mi mamá y mi hermana Griselda y también por un profesor un profesor de Judith que está enfermo. Ok, Entonces, que, que Dios le pueda sanar y que por la salvación de él también. correcto. Hermana Yancy. Por mi salud, porque
24 me den los resultados de los exámenes que me he hecho. También darle gracias a Dios porque fui. ¿Por qué, perdón? Porque fui darle gracias a Dios porque hoy fui al médico y me mandaron un medicamento y todo. Ojalá que se me quite la alergia, que es una alergia tremenda que tengo. Entonces parece que era tópica. Entonces, y por Vinicio, por mi esposo y por usted y su familia y por todos los protección y provisión para todos los de la iglesia. Amén. Por todos mis hijos. Amén. Bueno, vamos a orar por estas peticiones. Si alguien más tiene petición, puede apuntarlo en el chat de aquí de Zoom o puede apuntarlo ahí en Facebook o enviárnoslo al chat de la iglesia o del estudio. Entonces, mientras tanto, vamos a orar por estas peticiones. Hermano Luis Fernando. Gracias por este tiempo tan bonito y ayúdanos a buscarte. Como dice ahí en Santiago, no dejar de último la oración, sino que sea la primera cosa que hagamos siempre. En busca de usted, la situación, aunque sea fácil, sencilla o complicada, y que también siempre queramos estar contentos y alegres, como dice en el libro de Filipenses, para así cantar alabanzas. Bendice a Yancy, es una mujer que ha estado padeciendo. Te pido para que esos exámenes que le dan más adelante tengan buenas noticias también por esa alergia, para que tú le quites. Es bastante incómodo para ella y al mismo tiempo pide por don Enrique y por Vinicio, para que tú te acuerdes de cada uno de ellos. Don Enrique por salvación y Vinicio para que tenga un mejor trabajo y pueda hacer frente a lo que sigue, que es muy... hay que tener recursos para tener un bebé y mantenerlo y todo eso, Señor. Máxime que son tan jóvenes y primerizos, enséñales y dale sabiduría. A los dos te pido por Maricruz, te pido por el novio Tony y te pido por el estudio de ellos. Te pido también por los otros hijos de Yancy, para que tú puedas guiarlos. Por el cuñado de ella. También te pido para que te acuerdes de cada hermano de la iglesia y cada necesidad que haya económica, espiritual, física, de todo tipo, Señor, que usted intervenga en todo eso. Acuérdate de mi país, Señor. Se teme que lleguemos a un punto de terribles consecuencias sanitarias y que muera gente sin atención médica porque no va a haber disponibilidad. Te pido por eso, te pido por ese maestro que está diciéndonos, Walter de Judith, para que tú puedas sanarlo y bendecirlo. Señor, que seamos más responsables. Los días se clausuraron 500 fiestas. ¿Cómo no vamos a entender que estamos en una situación tan difícil? ¿Cómo no todos pensamos igual? Ayúdanos, porque la situación económica es dura. Ayúdame, Estelito, porque estamos fatales en ventas. Te pido por mí para que mañana me vaya bien con la inyección. Mañana me inyectan contra el COVID. Y te pido para que no tenga efectos secundarios como algunos compañeros que lo han tenido, sino que pueda ir a trabajar muerto de risa y volver bien a casa. Y así menos probabilidad de que contagie a la gente que anda alrededor mío, a Lucía, a Paola, Fío. Y te pido por Fío, Lucía y Paola, bendícelas y guárdalas, protégelas siempre, Señor, porque son indispensables para que yo pueda vivir y sentirme tranquilo y seguro, obviamente con usted, pero usted me ha dado a la familia para que yo me resguarde y crezca con ellos, etcétera. Le pido por el pastor darle sabiduría para lo que dice y nos enseña, sobre todo en la Biblia, el significado de esos 3 nombres que involucran enseñanza, mucho de enseñanza, guía a nosotros, a las ovejas. Me llamó la atención que nosotros las ovejas podemos despedazar un terreno. Eso no tan... Y a veces somos así, destructivos. Ayúdanos a ser unos buenos cristianos, unos cristianos
una iglesia realmente ejemplar. Y danos un avivamiento, otra vez, porque tiene razón don Johnny, en aquellos días tal vez era eso, el avivamiento lo que lo hacía tan dulce. Te pido por un nuevo avivamiento, Señor, en el mundo, y empezando aquí por Costa Rica. Y ojalá que arrancara nuestra propia iglesia, qué lindo sería poder llevar alegría en Cristo a todo este montón de personas alrededor del mundo ahora que están sufriendo tanto por el asunto del COVID. Gracias por todo, bendícenos. Bendice a don Agustín, a doña Jacqueline, a Yancy, a todos los que estamos aquí, por favor, a doña Rosy, a Walter, a don Johnny. Creo que está Johnny ahí también conectado. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. 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 Gracias, hermano. Continuamos, antes de seguir con este tema que lo tenemos pendiente sobre el pecado de muerte, quiero recordarles que mañana, si Dios quiere, tenemos el estudio de Apocalipsis, tomo 3, lección 2, la segunda parte de esa lección. Vamos a terminar de ver el capítulo 13 y 14 de Apocalipsis. Ustedes saben que hemos pasado por esos capítulos y seguramente vamos a volver a pasar. Así que si usted no ha terminado la lección 2, todavía tiene tiempo de aquí a mañana. Y los que ya la terminaron pueden empezar haciendo la 3, que la vamos a ver de mañana en 8. Mañana a las 8 de la noche nos conectamos. Ojalá estemos unos minutos antes, unos 10 minutos antes. Y juntos vamos a estudiar Apocalipsis con esta lección 2. El sábado hay un clamor masivo. Se va a orar por Latinoamérica, por cada país, a las 7 de la noche. Entonces ahí se está enviando el link y la invitación. Se pueden conectar por medio de Facebook. Y el domingo a las 11 de la mañana tenemos una preparación para los discipuladores de 11 a 11:45. Para que recuerden poder estar. A cada uno se le está pidiendo o se le va a pedir que tiene que darle el versículo a otra persona, aunque ya lo haya dado, y también escribirlo y que se califiquen el versículo y luego me manden una foto del versículo ya calificado. Y también el domingo al mediodía tenemos la clase de los niños, a las 12:30 tenemos la predicación. El lunes oración de 4 a 6:50, recogemos las peticiones, ustedes nos las envían por los chats y de 7 de la noche en adelante sacamos tiempo para orar por esas peticiones. Les recuerdo también que tenemos un chat de gente que quiere ayunar. Si usted quiere ser parte de ese chat, entonces podemos incluirlo y ¿para quiénes es? Para los que quieren ayunar una vez al mes, otros quizás querrán ayunar 2 veces al mes, otros quizás querrán ayunar una vez por semana. Depende de lo que usted desea hacer para el Señor y que su cuerpo le permita también, ¿verdad? Que no le dañe su cuerpo. El tiempo también es igual. Es un tiempo donde podamos hacerlo de corazón para el Señor. Ayunar es una forma de humillarnos delante de Dios. Esos son los anuncios por el momento y vamos ahora a continuar con lo del pecado de muerte. ¿Alguien recuerda cómo eran los hijos de Elí? Primera de Samuel, capítulo 3, capítulo 1 y capítulo 3. Bueno, especialmente capítulo 1. Y capítulo 2 de Primera de Samuel. ¿Cómo eran los hijos de Elí? ¿Quién era Elí? Malos. Eran malos, exactamente. La Biblia dice que eran impíos, ¿verdad? ¿Y qué puesto tenían en Israel? Él era un sacerdote. Era un sacerdote, era en realidad el sumo sacerdote. ¿Y los hijos qué eran? Eran ¿Alguien? desobedientes. Sí, pero el puesto de ellos, ¿cuál eran? Sí, eran desobedientes, eran impíos. ¿Alguien recuerda cuál era el puesto de ellos? No, yo no recuerdo. Eran los que tenían lo que cuando les llevaban las carnes y todo eso las ofrecían a Dios y etcétera, y ahí hacían chanchullo. Ajá. Ellos eran sacerdotes, ¿sí? Ujú. ¿Verdad? Y Elí era el sumo sacerdote y los 2 hijos eran sacerdotes. Y hacían eso, ¿verdad? Que llevaban la carne y ellos llevaban a sacrificarlo y ellos lo sacaban antes de que lo sacrificaran. Y la persona le decía, no, primero hacen la carne. Y ellos decían, no, si usted no me lo da, yo lo agarro por la fuerza. Así menospreciaban las ofrendas de Jehová, dice la Biblia. También Don dice la Johnny, Biblia, sí, perdón, y Elí no fue juez, no fue el penúltimo sí, juez. es un juez también.
Es Sí, ¿va? correcto. Sí. Sí, creo que es el último. Ah, no, sí, es el Sí, el penúltimo penúltimo, porque porque el último fue Samuel. es correcto. Tiene toda la razón. Entonces, además de que hacían esto, estos muchachos, con los sacrificios que representan la muerte de Cristo, dice la Biblia que ellos hacían algo con las mujeres que velaban el tabernáculo, Dormían con ellas. dormían con ellas. Imagínense que esa era la gente, ese es un tiempo oscuro para Israel. Realmente, esos primeros capítulos de 1 Samuel, podríamos decir que hasta el capítulo 11, todo Jueces, hasta 1 Samuel capítulo 11, es una época. Y ahí está incluido también el libro que está en medio de estos, pero a ver, sí, en medio de estos, que sería Jueces, y sigue Ruth, y luego sigue 1 Samuel. Es todo el libro de Jueces, el libro de Ruth y 1 Samuel hasta el capítulo 11 más o menos, es un tiempo, es el tiempo de los quienes. ¿Alguien recuerda? Luis acá ¿Cuál es ajá, la pregunta, verdad? es el tiempo del libro de los Jueces, el libro de Ruth, hasta 1 Samuel, capítulo 11 más o menos, es el tiempo de quienes en Israel. De De los hecho, jueces. de los jueces, exactamente. Es un tiempo oscuro y de confusión. La palabra clave de ese tiempo es que en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno, ¿qué hacía? Lo que Lo bien que le se parecía. dio. Lo que viene parecía. Ese era un tiempo de caos espiritual. Había un ciclo. La gente pecaba. ¿Qué hacía Dios cuando ellos pecaban? Los castigaba por medio de los enemigos y O- cada 40 años más o menos, entonces enviaba un juez para que los libertara y dependiendo de la conducta del juez, era más el tiempo que estaban en paz, pero si fuera, por ejemplo, como Sansón, 20 años creo, apenas. 20 años, sí, 20 años exactamente. Entonces ellos caían en pecado, Dios los castigaba, ellos Ujú. clamaban a Dios, entonces Dios les enviaba un libertador, un juez. Entonces todo ese tiempo, ese juez, entonces generalmente tenían libertad y volvían a pecar, entonces Dios los volvía a castigar, entonces ellos se volvían a arrepentir, entonces Dios les volvía a enviar otro juez. Mientras estaba ese juez, las cosas estaban un poquito mejor. Entonces, ¿qué hacían otra vez? Volver a pecar, Dios los volvía a castigar, ellos volvían a pedirle a Dios ayuda y perdón y misericordia, Dios enviaba otro juez. Era un ciclo constante en que estaban viviendo los israelitas. Y imagínense que en ese tiempo, que ya está terminando el tiempo de los jueces, ahí en 1 Samuel, esos eran los líderes espirituales, Elí y sus dos hijos. ¿Y qué clase de espiritualidad había? Si ni se respetaban los sacrificios que se hacían, que representan la cruz de Cristo, y si los hombres eran inmorales, dice la Biblia que eran impíos. Entonces, la gente se quejaba de esta gente, de estos muchachos. Entonces Elí los llama y les dice: yo oigo del pueblo todos sus malos proceder, el mal proceder de ustedes. Si alguno peca contra el hombre, pues, no me acuerdo bien qué dice, rogará, algo así, pero ¿quién rogará por el que peca contra Dios? Esto que ustedes están haciendo, le dice Elí a los hijos, no está bien. Y dice la Biblia, ¿alguien recuerda qué dice la Biblia que hicieron los hijos con esto que les dijo Elí? ¿Alguien recuerda? Si no, lo recordamos viéndolo. Primero Samuel, primera de Samuel, vamos a ver, eh, vamos a leer capítulo 2, versículo 23 al 25. Luis, nos lo lee, porfa. Primero Samuel 2, versículo 23 al 25. Ahí está Elí hablándole a los hijos. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes?
porque yo digo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Qué les recuerda a ustedes ese versículo 25? Acerca del pecado de muerte. Don Yanni, disculpe, no oí. Primera de Samuel 2, del 23 al 25. Y lo que estoy preguntando es, ¿qué ven ustedes en 1 Samuel 2:25 acerca del pecado, de algo que se parece al pecado de muerte? Ya Dios había decidido quitarle la vida ¿Por qué? porque ellos rehusaron a escuchar la voz Es y correcto. hicieron lo que quisieron, hicieron lo que les dio la gana y no respetaron a Dios. Esa es la idea que les doy. Eso es lo que parece ser el Pero don pecado de Johnny, muerte. esos hijos de Eli no eran salvos. O sea, No. en cambio lo que está mencionando Santiago, yo siento que es a cristianos. Sí, pero recuerde que Santiago está en ese dilema. Bueno, si ustedes son cristianos, no me digan que tienen fe, pero muéstrenmelo por las obras. O sea, hay mucho Pero profesante. yo siento que es como un juicio correctivo, no de condenación, como lo que pasa Ujú, con Corintios de es correcto. los Cuando es que, cristiano, ujú, sí, los cristianos que están ahí que desobedecieron, hicieron indignamente la cena del Señor, entonces algunos están enfermos, otros durmieron. es No correcto. era condenarlos, fue una corrección que hizo Dios y se mandó un montón de muertos. Es cierto. Paola me dice a mí que, por ejemplo, el primer hijo de David con Betsabé, que Ajá, Dios, que él muere, aunque ujú, David llegue y clama, ujú. Y pero hasta Dios ayuna. rehusó que se muriera el bebé. Qué duro, Sí, ¿ah? sí, sí, sí. Entonces, quizás el pecado de muerte es cuando una persona está abiertamente mal en contra de la Biblia, conoce la Biblia, pero no quiere arrepentirse y no quiere escuchar. Quizás sea algo así. Mientras no lo tengamos claro, pues sabemos que no, no, no podemos ser así como dogmáticos sobre esto porque no es algo tan claro, pero pareciera como que por ahí anda. Entonces, si es una persona, porque bueno, los hijos de Eli deberían de haber sido salvos, pero eran impíos. Y a las 12 tribus que Santiago les escribe, Santiago entiende que hay algunos de estos que dicen ser cristianos que no lo son, y por eso es que habla tan duro en el libro de Santiago, ¿verdad? Sí, hermano Luis Fernando. Paola pregunta por Ananías y Zafira. Ajá, eso es pecado de muerte, ¿verdad? El que O sea, ellos que ya estaba cometieron. resuelto, ya el Espíritu Santo había resuelto y no había nada no había nada que por más oraciones Es de correcto. toda la iglesia de esos días y los 12 apóstoles, no había Sí, nada que hacer. no había nada que hacer, exactamente. Muy bien. Entonces ahí lo que nosotros vemos, hermanos, es que hay que tomar en cuenta que el contexto es lo que está antes y después del texto, lo que está en el capítulo, lo que está en ese libro y lo que está en el resto de la Biblia. Ese es el contexto, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al contexto de aquí de Santiago 5:14, nos damos cuenta que no siempre es la voluntad de Dios sanar, pero cuando es la voluntad de Dios y Dios le produce esa fe a estos ancianos, y ellos oran con fe, entonces Dios va a levantarlo y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Y sabemos que tomando en cuenta otros versículos de la Biblia, que nadie va a ser perdonado por la oración de otro, ¿verdad? Ahí tiene que haber arrepentimiento de parte del enfermo, lo cual no se dice aquí en el pasaje, pero lo entendemos por el resto de la Biblia. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo más sobre esto y si no, seguimos con el versículo 16. Eh, Ajá. digamos, una persona que no conoce a Cristo, ¿verdad? Ujú.
y un cristiano ora por esa persona para que sane. Y probablemente, bueno, también por la salvación. Sí. Igual forma, Dios le puede sanar. De hecho, lo Y- hizo. Ajá, perdón. Sí, sigue. Ajá, Sigue, hermano. ¿verdad? Ujú. Porque, digamos, eh, por ejemplo, hay un salmo que dice que Dios está airado siempre con los impíos, Sí. ¿verdad? Ujú. Y entonces no está mal orar por bendición por esa persona, pero a su vez, más que todo, para que conozca a Cristo, Es correcto. no solamente para que sane. Es correcto. Buenísimo. Y aún así, hermano Walter, recuerden, y hermanos, recuerden que Jesús sanó a montones de personas, pero la pregunta es, ¿cuántas de ese montón de personas fueron salvas? El caso de los 10 leprosos. ¿Cuántos de esos 10 leprosos que Jesús sanó fueron salvos? Cinco. Uno, Uno. Uno, ¿verdad? uno. ¿Recuerdan? ¿Quién Sí, fue el que fue salvo? el que se regresó. El que se regresó para darle gracias, para darle gloria a Dios, porque Jesús le había sanado. Y Jesús dijo, ¿no fueron Amén. 10 los que fueron sanados? ¿Y dónde están los otros 9? Y entonces solo vino este extranjero, tal vez era el único samaritano. Y entonces le dijo, vete, algo así, le dijo, tus pecados te son perdonados, algo así. Entonces, este hombre sí fue salvo. Entonces Jesús sanó a montones de personas y quizás muchas de esas personas no le conocieron a él. De hecho, esa es la razón por la que él empezó a hablar por parábolas, porque veía que la gente estaba buscándole por la comida y por los milagros. Entonces, él empezó a hablarle por parábolas, no para que entendieran, sino para que no entendieran y entonces ellos se acercaran a Cristo y buscaran qué significaba aquello, ¿verdad? Eso es lo que Jesús les explica a los discípulos, ¿verdad? Que por qué hablaba de las parábolas, porque era una cosa que ocultaba las verdades de Dios para entonces tener gente que realmente tenía interés en la palabra de Dios y no solo por la comida y por la salud. Dios creo que sana. Es más, yo pienso que toda persona que es sana, aunque sea con medicinas, realmente es Dios el que le está sanando. Conozca al Señor o no le conozca. Amén. Me parece que es el Señor el que le está sanando. Que no lo reconozcan o que se lo acrediten a otro es otra cosa, pero es Él. Es la misericordia de Dios. O sea que Amén. a mí eso me recuerda mucho, jefe, el pasaje del centurión, Ajá. cuando va y busca a Jesús para que le sane al siervo que tiene en la casa. Sí, 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 sí. Y Ajá, él probablemente había escuchado de Jesús, de los milagros y todo eso, pero él fue ajá. más allá de eso, ¿verdad? Ujú. Yo siento que este señor fue salvo prácticamente, porque, y más bien Jesús se quedó admirado porque dijo que no había ningún otro como Ni au- ese. sí, él Sí, dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe, dijo Jesús. imagínense. Sí, 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 sí. Sí, porque Jesús le dijo que iba a llegar algo así, pero entonces el centurión le dice que no necesitaba, solamente que hablara nada más, Ujú, que le ujú. dijera para y que él tenía también em, Siervos eh, bajo su autoridad. exactamente, que con solo mandar ya se hacía lo que él decía. Es cierto. Pues imagínense el poder que ese centurión, digamos, de fe que estaba acreditándole a Jesús de la autoridad que Jesús tenía, que con Amén. solo hablar ya Ujú, el siervo de él iba a ser sano. ujú. Imagínense semejante fe esa que no, bueno, fue de inmediato prácticamente ahí la sanidad de este siervo, ¿verdad? Del centurión. Amén. ¿Cómo cuesta, digo, hoy en día tener esa fe? Ujú.
Y ese centurión, vea que nadie le habló ni nada, supuestamente, probablemente él escuchó los milagros que Ajá, Jesús hacía en ese entonces. es cierto. Amén. O sea, tenía menos, como dice, nosotros tenemos muchísimo más a lo que él Sí, tenía en aquel entonces es correcto. para creer en Jesús. Amén. Y vea la gran fe que tuvo. Sí, sí, amén. Y me recuerda en este momento, así como se me viene a la mente, que en la Biblia nos hablan no sé de cuántos, pero me recuerdo de 3 centuriones que llegaron a ser salvos. Ese, el centurión que estuvo en una cruz y creo que se hincó y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Sí. Y Cornelio, en Hechos capítulo 10. Y estos son, ¿por qué se llaman centuriones? Luis Fernando sabe, Porque era la guardia romana, ¿no? ¿sí? Pero ¿por qué se Era el llaman centuriones? encargado de, bueno, para no confundirlos, de un grupo de 100 hombres, Exacto. aunque, aunque he estado investigando y es otra cosa, o sea, pero era por la conformación de las legiones romanas, pero eso no viene al caso. Si era un soldado importante que tenía a su mando 100 soldados, 100 soldados, de ahí entonces viene era la alguien palabra. importante. Exacto, ahí viene la palabra centurión, viene de 100. Estaba a cargo de 100 soldados y 3 de ellos, que son romanos, que no son judíos, se convierten y conocen al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Pero sí, mucha de la gente que Cristo sanó, no toda fue salva. Hermano Agustín, vi que levantó la mano. Sí, Sí, mi Sí, hermano, gracias. ajá. Es que estaba viendo aquí, tiene relación esto en el pecado de muerte en segunda de Timoteo y primera, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, que dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. No, O sea, no. no tiene relación con el pecado de muerte. Sí, y sigue diciendo, sigue leyendo, hermano, porfa. mm, Si fuera, Dice, ajá. y si fuéramos infieles, él permanecerá fiel. Él no eh, puede negarse a sí mismo. Eso, hermano, eso que usted ha leído, se cree que Ujú, era como una canción ujú, en la iglesia cristiana. Recuerden que la mayoría de la gente del tiempo de Cristo no sabía leer ni escribir. Entonces, se les enseñaba a ellos por medio de artículos de fe, por así decirlos, ¿verdad? Y ujú, por eso es que se reconoce ahí en la Biblia que hay partes como esa que usted acaba de leer, hermano Agustín, que eran ujú, cosas que la gente se memorizaba, ¿verdad? Un ujú, niño que no sabe leer ni escribir se puede memorizar una canción y la canta. ujú, Alabaré, alabaré, y se sabe toda la canción y no sabe leer ni ujú, escribir. Entonces ahí estaba la ujú, sabiduría de Cristo y del Espíritu Santo de que toda esta mayoría de gente que no sé si era el 80%, que no sabía ni leer ni escribir, tenía que aprender la Biblia de alguna forma y la forma era memorizarla, repetirla y una Amén. buena forma era cantarla. Ahí está hablando, sí, no está hablando del pecado de muerte, ¿verdad? Porque este es, podríamos hablar como del pecado de Pedro, ¿verdad? Que negó a Jesús, ¿verdad? Pero Ujú, él se ujú, arrepintió y todo se arregló. ¿Verdad? ujú. Entonces, pero el último versículo dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Sí, Amén. Muchas sí, gracias. mucho gusto. Este, bien, hermanos, se nos está yendo el tiempo. Hermano Walter, para que nos pide Paola que oremos para los que no tienen trabajo. Ever tiene trabajo, pero necesitamos que tenga un trabajo más cerca, si es la voluntad de Dios y que gane mejor. Luis Fernando tiene trabajo, pero está a medio tiempo y la empresa necesita que tener más trabajo. También, bueno, esto yo no sé si Luis Fernando quiere que oremos, pero usted desea que se llegara a pensionar pronto, ¿verdad? Y yo quisiera, si usted está de acuerdo, hermano, que la gente supiera más o menos cuál es la meta para que usted se pensione o que quede como una petición especial, no sé, ¿qué prefiere? eh, sí, mejor petición especial. Ok, en cuanto a eso. También oramos por
otra petición especial que tiene Paola, muy especial, que todos conocemos en la iglesia, que nos ha estado diciendo, y Fernando, sobre la salud de... Ok, ahí ustedes saben cuál es. Y luego, hermana Cristina nos dice que mañana vienen de regreso, que pide protección, hay tormenta y el vuelo sale a las 11 de la noche. No sé si es mañana o hoy. A ver. Yo creo que soy, don Johnny. Es hoy a las 11 de la noche. Ok, ok. Entonces, que oremos por ellos. Ella anda ahí con los hijos, entonces que oremos por el regreso. Y también, don Mario, gracias a Dios, está en la casa. Creo que, para ver, ya se les confirmo. Ya Sí, está en está la en la casa. casa. Gracias a Dios ya está en la casa. Entonces, sí. Y que Entonces, le están doliendo, dice, la, las- la herida. ok. Estemos Ok. orando por él, dice doña Laura. Ok, perfecto. Ora por eso y estas peticiones que le acabo de decir, que usted las puede encontrar en el chat de la iglesia, hermano Walter, por Ujú. favor. Ujú. Permítame para verlo acá. Sí, en el chat de la iglesia. Y que oren por Shirley, porfa. Ok, sí, por Shirley también, porque no se habrá conectado hoy. No sé, yo le mandé el link. Ok, está bien. Oramos por Shirley también, entonces. Yo tengo 4 y, bueno, 3 y una especial y la familia. Correcto. Entonces, oramos por esa hermana doña Rosy, por mí, por mi familia, que el Señor nos siga sanando. En los estudios del jueves y la oración del sábado y el domingo, el servicio, por favor. Señor, Ujú. bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por este tiempo que tú nos permite. Gracias por enseñarnos tu palabra, Dios. Gracias por guiarnos, Señor, por utilizar a nuestro pastor Don Johnny. Lo ponemos siempre en tus manos, que siga sanándole, Dios, que le llene de mucha fortaleza, paz cada día, Dios, y a sus hijos también. Bendícelo, Señor, y bendice a cada uno de nosotros, a nuestros familiares también, a los que nos escuchan por Facebook, Señor, lo ponemos todos en tu santa mano poderosa, que los bendiga, Señor. A mi hermana que siempre pues nos escucha, Griselda, que le bendiga y la proteja, Señor, le llene mucha fortaleza y paz y consuelo también por la partida de mi hermana y a cada uno de nosotros. Por mi mamá, te ruego por la salud de ella, protección, Señor. Te ruego por la salvación de ella, de toda la familia también, por Orozco. Tenga misericordia de nosotros, Señor, por mi esposa, nuestros hijos, mis hijos. Los pongo siempre todos a ellos en tus manos, Señor, bendícelos. Bendice, Señor, los servicios que vamos a tener próximamente, los estudios de mañana de Apocalipsis también, los servicios del domingo. Y Señor, te rogamos también una vez más por Costa Rica, que tenga misericordia de Costa Rica. Por favor, Señor, acuérdate de Costa Rica. No te olvides, Señor, pues sabemos que pues, esto está duro, eso de los contagios. Tenga misericordia de Costa Rica, Señor, y Dios, te pongo las peticiones de Paola por la petición especiales que ella tiene, ¿verdad? Te pide por el trabajo de Luis, que le conserve siempre su trabajito, Señor, eh, esté, que le provea a la empresa para seguir funcionando, Dios, y que Luis pueda llegarse a pensionar también ahí, que se haga todo conforme a tu voluntad y amor, y te rogamos por la salud de él, su ojo, Señor, por la operación. Bendice a sus hijas también, Señor, a toda la familia, por favor, lo ponemos en tu santa mano poderosa. Te ruego también por doña Rosy, por las peticiones de ella, Señor, las 3 que tiene y una especial, y cada uno de sus hijos, por toda la familia, Señor, los nietos, lo ponemos en tu santa mano poderosa, bendícelos, Señor, y
También te rogamos por la petición de, también te ruego por doña Cristina, que viene de regreso con la familia, sus hijos, que los acompañe, Señor, y los guarde, que puedan regresar bien. Tenga misericordia de esta familia, Señor, bendícela. Y también por Charlie, Señor, la ponemos en tu mano, esa jovencita, que la guarde. Tenga misericordia de ella, bendícela, Señor. Y también, Señor, te ruego por la familia de don Agustín, doña Ruth, Amén. por Eileen. La ponemos en tu santa mano poderosa, Señor, bendícela. Por la familia también de doña Yancy. Una vez más, lo ponemos en tu santa mano poderosa, Señor. Señor, gracias, de verdad, por todo, Dios. Sabemos que tú tienes el control. Y te ruego también, Señor, por las peticiones de doña Laura, que te pide por don Mario, que pues ya está en la casa, que gracias a Dios, pero que tiene dolencia ahí en la mano donde se cortó. Ponemos en tu mano, Señor, que que les sane, Señor, y que siga, Señor, proveyendo a ellos para que salgan adelante con el trabajo que tienen en la casa. Y cure la mano de don Mario, Señor. Lo ponemos en tu mano, llénale de mucha paz, fortaleza, que él pueda seguir adelante, que le calme su dolor, Señor, ¿verdad? Y también agradecerte, Señor, de todo corazón por el cumpleaños de mi mamá, que cumple ya 89 años. Te alabo y te bendigo, Señor, por todos estos años que le has dado a ella. Bendícela, Señor, te ruego por ella, guárdala, por favor. Te suplico, te doy gracias por ella y por toda mi familia. Te alabo y te bendigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, se nos fue el tiempo. Terminamos, si Dios quiere, si Dios lo permite, doy un 8. Mañana nos vemos a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga a cada uno. Muchas bendiciones. Amén. Amén. Igual, don Amén. Dani. Amén. Amén. Gracias. A ustedes.